Quiero comenzar antes que nada agradeciendo a mi institución por permitirme estar en este espacio. A veces lo único que necesita uno para poder investigar es que las autoridades nos den el tiempo. De eso se trata la investigación, de dedicarle tiempo. Este es el tema que vamos a abordar el día de hoy. La responsabilidad en instituciones de educación superior, cómo estamos y hacia dónde vamos. Primero, tendríamos que imaginarnos al ser humano, después de haber descubierto el fuego, transfiriéndose sus conocimientos, cómo cazaban el mamut, cómo iban aprendiendo a cosechar y a cultivar. Y la historia nos ha mostrado que hay muchísimos intentos de la humanidad por hacer esto. La humanidad como que tiene esta necesidad de transferir los conocimientos en función a ese sentido de trascendencia. Y esa es parte de la complejidad del tema, porque tenemos que entender que las instituciones de educación superior no son un concepto nuevo. Ahí estamos viendo que desde el siglo VI a.C. ya existían algunos de estos tipos de instituciones, y la responsabilidad social vamos a ver que tampoco es nueva. Y no solamente en el hemisferio occidente, no solamente en el Mediterráneo, también en América ya teníamos nuestras escuelas. Las primeras dos son muy conocidas por todos nosotros, son las escuelas de los aztecas. Las últimas dos son las escuelas de los incas. La primera era una escuela para los hombres y la segunda era una escuela para las mujeres. Entonces también en América, antes de la llegada de los españoles, ya existían este tipo de instituciones. Y bueno, había ciudades que se dedicaban a eso. En la antigua Grecia pues teníamos Atenas. En América, en el espacio maya, la ciudad de Bonampak era una ciudad netamente estudiantil. Me gusta pensarla tipo Guanajuato, con muchos estudiantes. Y en la Edad Media, pues había ciudades que en diferentes periodos fueron como apadrinando la transferencia de conocimiento. Ahora, ya formalmente hablando, la universidad comienza en la Edad Media. Es decir, se necesitaba poder formalizar el conocimiento, poder diplomar a las personas, poderte dar un certificado donde yo pudiera decir que tú eres experto en X o en Y. Y bueno, la historia también es muy antigua. Para el año 1500 ya teníamos más de 70 universidades en el hemisferio occidental. La UNAM es de 1551. Es decir, nuestra máxima casa de estudios en el país está ubicada dentro de esos primeras instituciones a nivel mundial. Ahora bien, el tema de la responsabilidad social es casi igual de añejo que el tema de las instituciones de educación. El problema con este concepto es que ha sido entendido desde diferentes puntos de vista. En un inicio, la responsabilidad social se entendía simple y sencillamente como la ética. Si leemos los tratados de Zaratustra de 1767 a.C., Zaratustra decía que la responsabilidad social era el bien decir, el bien hacer y el bien pensar. Y ahí lo resumía. Si revisamos el Código de Hammurabi de 1700, 1300 más o menos, también de qué se trataba: de que los negocios fueran justos. La ética Nicomaco de Aristóteles, 300 a.C., ahí está clarísimo el tema de la ética. Entonces estamos viendo que en sus primeros inicios la responsabilidad social ya comenzaba a causar inquietud en la humanidad, pero desde el principio de la ética. Mismo Aristóteles y Platón acuñan el término de equilibrio social. Es decir, ¿de qué se trata la responsabilidad social? De lograr el equilibrio en la sociedad. Y este tema ha sido muy abordado por los economistas actuales. El actual premio Nobel de Economía, Ben Armstrong, le dieron su premio Nobel por el trabajo de los contratos laborales. Es decir, cómo lograr el equilibrio a partir de un contrato laboral. Si revisamos a Keynes, pues cómo lograr el equilibrio desde la visión del Estado. Si pensamos en Adam Smith, es cómo lograr el equilibrio desde el mercado. Pero estamos buscando sistemáticamente el equilibrio, que también es una visión de la responsabilidad social. Dentro del marco de las iglesias, la Iglesia Católica en particular, bueno, tiene el tema del bien común. Es otro intento por acercar a la humanidad hacia la responsabilidad social. El altruismo, con Hobbes, ese dar
decía la Madre Teresa de Calcuta, dar hasta que te duela, es parte también de la responsabilidad social, y en algunos momentos fue entendida de esa manera. La segunda mitad del siglo XVIII se comienza a entender como filantropía, y es ese yo tengo y como tengo te doy. El término fue acuñado en 1889 por Carnegie en su libro El Evangelio de la Riqueza, donde él decía que a las personas que les va bien en la vida tienen la obligación de darle a los que no les va tan bien. Y ahí comienza la filantropía. Todavía, a estas alturas del siglo XXI, existen sectores que continúan entendiendo a la responsabilidad social solo como filantropía. Y no solo es eso, es más. Hay una etapa, la filantropía es muy propia, digamos así, de la etapa de los grandes industriales del siglo XVIII. Cuando en 1911 Estados Unidos marca el freno a los capitales tan acelerados en Estados Unidos en esa época con el Tratado Antitrust, comienza una etapa de más liberación en el mercado porque impiden los monopolios. Y comienzan a haber trabajos como el de Clark en 1916, Sheldon en 1924, Barnard en el 38, donde se comienza a discutir cuál es el papel del director de empresa dentro de las empresas. Y estas personas decían, no solo es dar resultados, también es cómo le devuelven a la sociedad parte de lo que la sociedad les ha dado. Y se empieza a prefigurar un poquito el tema de responsabilidad social hasta que en 1953, Howard Bowen acuña el término de responsabilidad social de los empresarios, precisamente en su libro Responsabilidad Social de los Empresarios. De ahí se viene toda una cascada de trabajos, empieza la expansión del tema, viene la proliferación, existen temas complementarios, ahorita vamos a ver algunos de ellos, que es como actualmente nos estamos aproximando un poquito a la responsabilidad social. Hay algunos temas alternativos, es decir, me voy con esta teoría, me voy con la otra teoría. A principios de la década, a principios de este siglo, sí, de la década del 2000, el tema era, ok, ya sabemos qué es la responsabilidad social, ahora, ¿cómo hacemos responsabilidad social? Que es parte de lo que nos tiene hoy aquí. El estado del arte, digamos así, la frontera del conocimiento ahorita está precisamente en este concepto, ciudadanía corporativa, que es un poco curioso porque es regresar a la ética, pero la ética es individual. La ciudadanía corporativa es desde la organización, es decir, yo tengo mi propio comportamiento como persona que soy, pero también debo de tener un mismo comportamiento como miembro de una organización a la cual me adhiero o a la cual pertenezco. Así es más o menos como está en la actualidad el tema de responsabilidad social. Ahora, en las universidades, al ser organizaciones, podríamos tratar de visualizar la trayectoria a partir de esta lógica o, más propiamente, desde la lógica de las universidades. Y esto, debo decir, es un concepto muy latino. Si ustedes revisan dentro de la literatura anglosajona, la responsabilidad social no es propiamente un tema que lo tengan muy en boga. Sí lo trabajan, pero no con la intensidad como lo hacen los latinos. Y bueno, si vemos aquí arriba, en 1808 el Congreso de Estudiantes Latinoamericanos en la ciudad en el país de Uruguay, en Montevideo, es el primer intento por comenzar a entender cómo funciona este concepto de responsabilidad social desde una institución de educación superior. Y ahí se acuña precisamente el término de extensión universitaria. Es decir, entendemos la responsabilidad social de la universidad en función de la vinculación que tiene con las organizaciones. Pero de ahí hacia abajo hay una serie de eventos que algunas involucra a México, donde vamos prefigurando un poquito lo que viene siendo ese fenómeno de responsabilidad social en un contexto muy particular llamada institución de educación superior. No se da como en cualquier organización. Ahorita vamos a ver por qué la universidad suele ser tan compleja. Primero, es compleja porque hemos entendido la responsabilidad social como parte de la función social de la universidad. Y eso no es responsabilidad social. Es una parte importante, pero no lo es todo. Tampoco lo es extensión universitaria.
Es decir, si mi universidad hace extensión universitaria, qué bueno, pero eso no es responsabilidad social, es solo una parte. Y últimamente se ha entendido que el servicio social es responsabilidad social. El servicio social en las instituciones de educación superior es obligatorio. Te vas a titular y te piden tu carta de liberación de servicio social, si no, no te titulas. Al ser obligatorio deja de ser responsabilidad social, porque es obligatorio. La responsabilidad social tiene que ser voluntaria. No me va a afectar ni a favor ni en contra. Pero entonces, al darle esa categoría al servicio social de obligatorio, entonces sí es una acción que le suma la responsabilidad social, pero no es responsabilidad social. Entonces, estamos metidos en un problema porque de inicio no sabemos o no alcanzamos a entender qué es la responsabilidad social. Y es lógico entenderlos porque dentro de la universidad existen barreras que me impiden el poder entender este concepto de mejor forma. Por ejemplo, la noción de las CIES es que debe de tener un trasfondo de valores aceptados. Es decir, como le digo a mis alumnos, si ustedes están en la universidad es porque creen que su habilidad más importante es el cerebro. Y entonces le tengo que aportar al cerebro y por eso vengo a la universidad. Si yo pensara que mi valor más importante son las relaciones, pues entonces me dedico a hacer relaciones y hago un programa tipo Pepillo Origel, donde producto de mis relaciones me filmo platicando con ellos y lo vendo. O si yo pensara que mi principal habilidad es el físico, entonces le meto al gimnasio y me vendo en estos programas que ahorita tienen mucha difusión, Akashore, o a lo mejor me subo a, no sé, a una pasarela y me vuelvo modelo, y ese es mi valor. Si estamos en la universidad, el valor que tenemos en la universidad es el conocimiento. Si yo pensara que volviéndome deportista, pues no me voy a la universidad, me voy a una escuela de deportes. Y entonces ahí desarrollo ese potencial que creo tener. Esa es una de las primeras barreras. La otra es que la aceptación de estos valores me presupone que los puedo alcanzar, y ahí comienza también parte del conflicto. Porque si yo creo que algo es alcanzable, tengo un objetivo y ahorita no lo tengo al alcance, pero me dicen, si te esfuerzas, lo puedes tener a tu alcance, entonces me esfuerzo. La pregunta está, ¿qué sucede cuando me esfuerzo y por más que me esfuerzo no alcanzo el objetivo? Ahí ya estoy en un conflicto. Normalmente se nos dice que la educación nos da movilidad social. Es decir, vivo en un estrato social y a través del conocimiento voy a poder ascender en ese estrato social. ¿Qué sucede cuando eso no se da? O veo que personas con otros valores lo logran de forma más rápida que yo. Entonces ya empezamos a cuestionar la universidad y comenzamos a cuestionar esos valores que hablábamos al principio, que se supone que son aceptados por la universidad. Finalmente, el último conflicto es que la universidad tendría que ser ese espacio en el cual se den todos estos conocimientos. ¿Qué pasa cuando no solo la universidad es donde tengo estos conocimientos? ¿Qué pasa cuando ya tengo ahí el YouTube que me puede ayudar? ¿Qué pasa cuando hay un montón de información por fuera y la universidad sigue siendo únicamente transmisora de conocimiento y en muchas ocasiones mala transmisora del conocimiento? A veces les digo a mis compañeros, tenemos que tener cuidado de no convertirnos solo en maestros de historia. Historia de la matemática, historia de la administración, historia de la contabilidad, historia, pura historia. ¿Qué se está haciendo ahorita afuera? Y todo eso, pues, cuestiona el hecho de que la universidad sea el vehículo adecuado. Con todo esto, bueno, de inicio tengo barreras para poder entender el tema de la responsabilidad social en la universidad. Además, que tenemos esta situación. La complejidad de la universidad es que la universidad son 3 mundos en uno. Es decir, en tanto a organización, tiene los problemas que tiene una organización. ¿Por qué? Pues porque es una organización, que hay que administrarla, hay que gestionarla, tiene problemas propios que los podemos abordar desde la administración. Aparte, es un espacio social, porque es un espacio donde conviven personas con problemas de personas.
normalitos. Y me atrevería a decir incluso más intensos, porque la universidad se llama universidad por la universalidad de las personas que asisten a ellas. Y entonces es confrontar muchos pensamientos, muchas ideologías, muchas religiones, y que tienen que convivir en un mismo espacio. Entonces ahí tenemos otro mundo. Y aparte por su labor específica, que en este caso es la transmisión del conocimiento, que llamamos docencia, y es la generación de nuevo conocimiento, que le llamamos investigación. De ahí que yo afirmo que normalmente la responsabilidad social en la universidad se le ha querido entender con 4 dimensiones: gestión, extensión, docencia e investigación. Me parece bien, pero lo que es gestión y extensión está aquí, en la organización. Lo que es docencia e investigación está acá, en la labor específica. ¿Y dónde dejamos el espacio social? Que es en el que vivimos la mayor parte del tiempo, que es en el que estamos involucrados todos. En mi caso como docente yo estoy involucrado aquí, en esta labor específica, y tengo contacto con alumnos y tengo contacto con compañeros. Los funcionarios que están administrando la organización están acá, entendiéndola como organización, y también están acá, en el espacio social. Y sin embargo, esas 4 dimensiones no me tocan este espacio, que al ser un espacio humano es un espacio sumamente complejo, porque trabajamos con personas, y si hay algo que es sumamente complicado es trabajar con personas. A eso sumémosle que una cosa es la universidad pública y otra cosa es la universidad privada. Porque ahí tendríamos que entender la organización como una organización privada y la universidad como una organización pública. Y tenemos otro mundo. Por eso es complicado tratar de entenderlo. Le estamos metiendo mano a conceptos sumamente complejos. Sin embargo, bueno, ahí estamos y nos gusta. Tiene una trascendencia. La primera de ellas: la gran mayoría de las personas que integran las organizaciones han pasado necesariamente por alguna institución de educación, y la gran mayoría por instituciones de educación superior. Hoy en la mañana estaba viendo una noticia, en Imagen Televisión precisamente, estaban haciendo una encuesta de opinión, y la encuesta de opinión era: ¿a qué exgobernador van a extraditar más rápido? Y había 3 exgobernadores. Yo me pregunto, ¿dónde estudiaron esos exgobernadores? ¿De qué escuela tienen sus títulos esos exgobernadores? ¿Quiénes carambas fueron los maestros de esos 3 exgobernadores? ¿Qué valores les enseñaron? No se asusten, igual sale uno de alguna de nuestras universidades. La cuestión aquí es qué valores estamos enseñando. Y todavía nos atrevemos a hablar de responsabilidad social dentro de la universidad. Los valores y conductas que un alumno aprende en las aulas lo va a llevar a los centros de trabajo. De eso estoy convencido. Si tienen docentes prepotentes, sangrones, ellos van a ser prepotentes y sangrones. Si tienen docentes autoritarios, ellos van a ser autoritarios. Si tienen docentes demócratas que son, por llamarlo de alguna manera, negociadores, ellos van a ser tolerantes y negociadores. Es lo que estamos enseñando. Sí, enseñamos un currículum, pero también enseñamos lo que llamarían los que saben de este tema el famoso currículum oculto. Cuando enseñamos con nuestras acciones. Por eso es que yo afirmo que la responsabilidad social en la universidad tendría que entenderse como la responsabilidad social en la organización, porque lo que aprendan en la universidad lo van a llevar a la organización. No solamente la docencia, seguramente sí van a enseñar en la empresa, pero no bajo la rigidez de un currículum. Seguramente sí van a investigar, sobre todo ahorita en este país que se da tanta investigación que lamentablemente no se registra, porque suele decirse que en México no hay innovación, y vaya que sí la hay. El proceso complejo de registrarlo es lo que creo que lo está deteniendo. Pero si uno se acerca a la empresa, hay cualquier cantidad de investigación que se hacen, y somos buenos para eso. Entonces, yo creo que hay que comenzar a enseñar esos valores y conductas que van a servir en la industria, esos valores y conductas que van a servir a futuro. Solo comentar, de aquí a 20 años,
nuestros alumnos van a dirigir este país. Y no es porque sean muy buenos, es porque los que estamos nos vamos a retirar. Simple transferencia generacional. No es la gran ciencia. A mí me preocupa enseñarlos bien porque cuando yo tenga 60, 70 años lo que voy a querer es descansar y no tener que regresar a chambear porque ya la regaron. Entonces mejor los enseñamos bien, mejor los educamos bien, por el bien de los docentes que ahorita estamos al frente. Al rato ellos se chupan nuestra pensión, al rato nos quitan nuestros ahorros, al rato le dan el traste con la sociedad que tenemos. Mejor hagámoslo bien. Si no, estamos cavando nuestra propia tumba. A todo esto súmele que existen todos estos enfoques para entender la responsabilidad social dentro de la universidad. Y cada quien propone sus enfoques. Y cada enfoque es muy válido. ¿Por qué son tantos? Pues ya dijimos, la universidad es muy compleja. La puedo abordar desde distintos temas. Todavía más. Ahorita hablamos de 4 dimensiones que son las más populares. Pero ¿qué creen? No son las únicas. Estas 4 fueron establecidas por la doctora Mónica Jiménez en un proyecto que se llama Universidad Construye País en el 2002. Y ella hablaba de docencia, gestión, investigación y extensión. Pero luego cuando trabaja con otras personas, deciden agregarle 11, donde tiene que ver dignidad de la persona, libertad, ciudadanía. 11 dimensiones para entender la responsabilidad social en la universidad. Pero no son las únicas. Ahí tenemos más. Entonces, ¿con qué dimensiones entender la responsabilidad social en universidades o institución de educación superior en Guanajuato? Eso ya implica más conflicto. ¿Y qué creen? Hay más. ¿Les parecen pocas? Hay más. Estas últimas del doctor Joel Arnoult, él las está proponiendo en Francia para de esta manera medir la responsabilidad social en universidades en Francia. Estas de arriba son las de la ISO 26000, que es la que mide la responsabilidad social en las organizaciones. Esta es la que yo creo que a través de la cual debemos de medir. Porque tanto una organización de iniciativa privada, como una no gubernamental, como una universidad. Todas son organizaciones y todas deben de cuidar la gobernanza, los derechos humanos, las prácticas laborales, el medio ambiente, etc. Entonces estamos metidos en unos ambientes bastante complejos, muy estudiados, muy antiguos, pero que tenemos que aterrizarlos a una realidad del siglo XXI. Porque esa es la realidad en la que vivimos. Ahora bien, con todos estos antecedentes, la Mesa de Responsabilidad Social de la CUEPES decidió comenzar una investigación en universidades en este estado. Y nos dimos a la tarea de entrevistar a algunos rectores, decidimos hacer un diseño mixto, anidado, y comenzamos con un diseño cualitativo que interpretamos a partir de la teoría fundamentada. La teoría fundamentada es un enfoque cualitativo diseñado por Ansel Strauss en la década de los 60. Ha sido muy difundido por la doctora Juliette Corbin y la doctora Katy Charmas y tiene una base muy simple, pero al mismo tiempo muy compleja. De inicio no necesito teoría para interpretar. Interpreto a partir del discurso y de ahí voy emergiendo categorías para tratar de entender el fenómeno. ¿Qué fue lo que se hizo? Fueron 8 rectores de educación superior privada y 9 rectores de instituciones de educación pública. Y se les hizo estas 10 preguntas a cada uno de ellos para que la fueran desarrollando desde la óptica propia de su institución de educación. Así comenzamos, nos fuimos, hicimos cita, fuimos con estos rectores a cuestionarles no sé, desde cuál es la responsabilidad social de la universidad. Ya que lo traemos tan de moda, ¿tú qué entiendes como responsabilidad social en la universidad? ¿Cómo la fomentas? ¿Cómo favoreces que esto se dé dentro de tu personal? Hasta temas de, ¿permites el desarrollo? ¿O cómo lo metes dentro de tus líneas de desarrollo? Tus líneas de investigación. Con toda esta información, bueno, estas son algunas zonas
donde se hicieron las entrevistas en la ciudad de León, obviamente Guanajuato, Silao, Villagrán, Dolores Hidalgo también, universidades de allá, San Miguel de Allende, Celaya. Van a decir, oye, están muy concentrados en el centro, en el corredor industrial. ¿Qué pasa con las orillas? Por ejemplo, acá, Guanajuato del que a veces nadie quiere hablar. Jichúa, Tarjea, Tierra Blanca. Como que esa parte normalmente no consideramos que sea un Guanajuato válido. Bueno, se hizo la invitación a los rectores. Y quien quiso fue al que le hicimos la entrevista. Hubo de quienes no tuvimos respuesta y hubo de quienes dijeron, ¿sabes qué? No me interesa, muchas gracias. Entonces trabajamos pues, con quien quiso trabajar. A partir de los discursos, el método de la teoría fundamentada nos pide que vayan emergiendo categorías. No intenten leerlo, aparte que son muchas y la letra está chiquita, son todas las categorías que fueron emergiendo dentro de esos discursos que tenían que ver con este tema de la responsabilidad social dentro de las instituciones de educación superior. De aquí, ¿qué vale la pena rescatar? Por ejemplo, dentro de la definición de responsabilidad social, nuestros entrevistandos entienden que es la obligación de formar alumnos conscientes del respeto que deben a sus semejantes y al medio ambiente, líderes que incidan en el bienestar de la sociedad. Se oye bonito. ¿Cómo nos lo dijeron o cuáles fueron las frases que usaron? Pues son estas. El participante 1 dijo formar líderes, el 2 apoyar la formación de los alumnos, el 5 en la medida en que éste incide en su entorno inmediato haciéndolo socialmente responsable, mira, es crear una conciencia de respeto. Y así es como la fueron entendiendo. ¿Cuáles son los retos? Crear conciencia que transforme a los alumnos para que se comprometan y crean en la responsabilidad social para que logren injerencia en las organizaciones y transformen la realidad. ¿Cómo nos lo dijeron? Bueno, a partir de estas frases que están acá. En la siguiente, en cuanto a calidad, son sistemas formales de gestión de calidad y encuestas de servicio y también incluyen certificaciones. Hay algunas organizaciones que afirman tener calidad, aunque no tienen ningún certificado que diga que lo tienen. Y no por eso no lo tengan, simplemente pues, nadie más dice que lo tienen, más que ellos, ¿no? Y ahí están los ejemplos de las frases que utilizaron. En cuanto a derechos humanos, normativas e instalaciones que permitan dar servicios incluyentes. Este término me parece muy interesante porque todavía, insisto en esto, algunos docentes transgredimos los derechos humanos de los alumnos con el pretexto de que los estoy educando. Y entonces, como yo te estoy educando, tengo el derecho, por así decirlo, tácito, de transgredirte tus derechos humanos. Un ejemplo muy claro, en una ocasión una compañera maestra estaba haciendo un ejercicio, fue con un alumno, alzó su libreta y dijo, porquerías como estas no quiero. Si alguien me entrega una porquería como esta, lo voy a reprobar. Y se la entregó al compañero. Volvió a darse una vuelta, volvió a dar con el mismo compañero y le insistió, a ver muchachos, ya les dije que basuras como esta no quiero. Y el muchacho se enojó y le dijo, oiga maestra, ¿qué trae contra mí? Y dijo la maestra, no, contra ti nada, absolutamente nada. ¿O por qué lo estás tomando personal? Lo peor del caso es que la maestra sí creía que no era personal y sin embargo para el alumno era completamente personal. O sea, es que nos es invisible. Platicándolo con uno de mis hijos me dice, oye papá, y cuando dan las calificaciones en voz alta, ¿qué tal? Que todo el mundo se entera que tú reprobaste. Y me dice mi hija, o peor, que pegan las calificaciones afuera de su oficina y todo el mundo le toma fotos. Y el problema de las redes sociales es que en mi generación, si hacías el ridículo, lo sabían quien estaba presente. Ahorita si yo hago el ridículo, me entero yo, los que estaban presentes y a los que les mandaron el WhatsApp o el Facebook y todo el mundo se entera. O sea, tenemos que tener ciertas precauciones para este mundo de la era digital. Y a lo mejor muchos docentes estamos pensando, oye, pero eso no es transgredir los derechos humanos de nadie. Precisamente por eso lo tenemos que discutir, porque hay una generación que se siente ofendida y hay otra generación que no entendemos por qué se ofenden. Necesitamos entablar ese diálogo para que este tema de los derechos humanos pueda transcurrir de forma más tersa y más clara.
Por ponerles un ejemplo de mi labor docente, o sea, podemos buscarle y seguramente habrá más. El asunto es que no se ha discutido. Desarrollo de la comunidad. Esta dimensión, las instituciones de educación en el Estado lo tienen muy hecho, lo tienen muy asumido. Les queda muy claro que efectivamente una labor de la universidad es vincularse con su comunidad. Conversando con algunas otras universidades decían, no, pero es que la Universidad de Guanajuato tiene más presupuesto. Ah, no, es que la Universidad de Ibero tiene más acceso a fondos. Mi universidad es pequeñita. Aparte tenemos 5 años funcionando, somos chiquitos, entonces no podemos hacer estas acciones, no podemos involucrarnos. Y ante eso yo lo que les digo es que la comunidad es la comunidad que tienes a un lado. Por ejemplo, mi universidad, la Universidad Politécnica de Guanajuato, tiene una responsabilidad muy fuerte con Cortázar. ¿Por qué? Pues porque estamos en Cortázar. Simple y sencillamente con eso. Y nos vinculamos con ellos. Y nuestras autoridades tienen un diálogo muy frecuente con las autoridades municipales de Cortázar. Y el que esté en San Miguel, pues su primer obligación es con San Miguel, y la Universidad de Guanajuato, pues con la ciudad de Guanajuato, etc. Es decir, no depende del tamaño de la institución, depende de la voluntad de involucrarme en la comunidad en la que estoy yo inserto. En cuanto a investigación, bueno, no existen líneas específicas de investigación en la responsabilidad social, pero se trabaja en enfoques ambientales y de estudios sociales. Esto, bueno, sí es cierto, pero entendamos que el medio ambiente, no solo el medio ambiente es responsabilidad social, es una parte. Desde mi perspectiva es una de 7. Y muchas veces creemos que somos socialmente responsables porque reciclamos el PET. Ah, entonces ya soy socialmente responsable. Ah, es que soy socialmente responsable porque tengo un programa de ahorro de energía. Yo lo que les digo es, me parece genial, qué bueno, pero está siendo ecológico. No está siendo socialmente responsable. La responsabilidad social, desde mi óptica, son 7 niveles. No solo 1, 7. Ahora, me pregunto, ¿quiénes están reciclando agua? ¿Qué institución de educación superior está reciclando agua? ¿Qué institución de educación superior está captando agua de lluvia? Que esperemos que ya no tarde en caer. ¿Quién lo está haciendo? Y ahí sí ya como que ya no somos tan ecológicos siquiera. ¿O cuántas tienen pasto y lo riegan por la mañana? Cuando los que saben, a los jardineros que les he preguntado, siempre te dicen, riégalo por la tarde, porque si lo riegas en la mañana, el sol te lo quema y te va por el agua. Ahora, no estamos en un lugar con abundancia de agua, de principio, porque tengo pasto. Algunas universidades tienen palmeras por las playas que hay aquí en el estado, supongo. Entonces sí, hay una serie de pronto de incoherencias que el problema no es que estén ahí, el problema es que no se han visibilizado. Y peor aún, no las hemos cuestionado. Como que, bueno, qué padre, mira la palmerita. El medio ambiente sí existen algunas gestiones, es más, hay 2 instituciones de educación en este estado que ya están tratando de obtener la ISO 22000 que tiene que ver con el medio ambiente. Y me parece genial, qué bueno, pero van a ser medioambientales, no socialmente responsables. Insisto, la dimensión es más complicada. Decía por ahí un investigador de responsabilidad social, hablar de responsabilidad social duele, porque te vas a enterar que hay muchas cosas que no haces. Y sí duele, porque pareciera que estamos todos lindos, bonitos, bien peinados, somos universidades, y entonces somos buenos por naturaleza. Y resulta que no, que hay muchas cosas que no hemos hecho. En cuanto a los proveedores, en las instituciones de educación pública, no hay mucho que hacer, pues son licitaciones. Sin embargo, hay una forma muy fácil de extender la responsabilidad social en esto. Es decir, yo le voy a comprar a alguien que también sea socialmente responsable. Suelo hacer un ejemplo, no sé, suponiendo que fuera Viernes de Dolores y voy a comprar flores porque no voy a ir aquí al jardín. ¿A quién le compro las flores? Hay un señor que las da a 5 y hay otro que lo da a 15. Pues si me voy por la lógica del mercado, me voy con el que la da a 5. Pero si me entero que esas flores son traídas, no sé, de Sierra Leona, donde hay trabajo infantil, donde los esclavizan para trabajar en esas flores, entonces si yo le doy un peso
a esas personas les estoy dando un peso para que esclavicen y sigan con el trabajo infantil. En este sentido, me parece que los consumidores no hemos entendido el poder y la importancia que tenemos. Porque nuestro dinero se lo vamos a dar a alguna organización que yo crea que le está haciendo bien a la comunidad. O puedo decidir no dárselo. Esa es decisión del consumidor. Y sin embargo ese poder no lo hemos sabido manejar o no habíamos estado conscientes de que lo tenemos. Entonces aquí habría que ver si se siguen las normas y licitaciones, que ahorita cuando entremos a las conclusiones les comparto algunas reflexiones al respecto. Prácticas laborales. Les decía que la responsabilidad social, bueno, como organización sí se tiene más o menos manejada, que como nuestra práctica docente de generación y transmisión del conocimiento también, pero en prácticas laborales tenemos prácticas que no son necesariamente de responsabilidad social. Me tocó estar en una decisión donde decidieron darle el puesto a una mujer, pues porque no teníamos mujeres. Y yo lo que pensé, bueno, y si había un hombre que era mejor, entonces ya me lo discriminaste por hombre. Eso es discriminación, porque se está tomando el género para tomar una decisión. Platicándolo con algunos amigos que son abogados, me decían, es que son acciones positivas para tratar de lograr la paridad de género. Yo, ok, lo entiendo, pero no son socialmente responsables y es discriminatorio. Entiendo todo lo de la paridad, entiendo que tenemos un rezago muy fuerte y que hay que tratar de equilibrarlo lo mejor que se pueda y a veces hasta de manera forzada o artificial, pero de que hay discriminación la hay, o sea, necesaria en ese momento a lo mejor, pero no me parece que sean decisiones adecuadas. Todo eso va aquí. O por ejemplo estas prácticas de darte un contrato por 4 meses y otro contrato por 4 y otro por 4 y otro por 4 y así, hasta que eso no es socialmente responsable. Y sin embargo son prácticas muy comunes. O la tercerización del trabajo, donde sí trabajas aquí pero no perteneces aquí. ¿Se imaginan el conflicto de identidad que les dan a esos trabajadores? Y luego te dicen, es que no te pones la camiseta. ¿Cómo caramba si estoy y no estoy? ¿Cómo quieren que lo haga? O sea, esta me parece que es la gran tarea de las instituciones de educación en este estado. Tenemos que ver cómo corregirlo. No voy a poner ideas ni voy a sugerir nada. ¿Qué se tiene que hacer? Lo tenemos que discutir. ¿Quiénes lo van a discutir? Los miembros de las instituciones de educación superior del estado. Entre ellos tiene que salir. Las acciones de responsabilidad social organizacional surgen en la organización. No puede llegar nadie a decirte qué hacer. Puede llegar a coordinar el trabajo, pero tiene que salir de la organización. Si no, no es responsabilidad social. Va a ser porque el rector es una buena persona y dice se hace, y ustedes saben que cuando el rector dice se hace, se hace. Pero luego cambian de rector y ¿qué sucede? Tiene que ser algo institucional y si va a ser aceptado tiene que salir de la comunidad para que no sea algo impuesto. ¿No quiere? Ya quiso. ¿Cuáles son las prácticas de responsabilidad social que actualmente se tienen? Lamentablemente, bueno, la primera, que son las que tienen que ver con asesoría psicológica, médica, hay algunas instituciones que me parece genial, van y dan, por ejemplo, consultas dentales a comunidades. Ya ven que esta cosa de los dentistas son muy caras y no hay seguro popular ni nada que lo vea. Y hay instituciones que yo tengo en la carrera de odontología. No van a dar prácticas porque las prácticas no son de responsabilidad social. Van a atender comunidades. ¿Quién pone los instrumentos? La universidad. ¿Quién pone el transporte? La universidad. ¿Qué le cobran al usuario? A veces ni le cobran. O asesoría legal, los que tienen derecho. O asesoría psicológica, si tengo psicología. O sea, esto está muy hecho. Esta parte sí está muy hecho, insisto. Esa vinculación con mi comunidad, sí las universidades del estado la tienen muy hechas. Ahorita platicando, al parecer incluso hay instituciones que el impacto no nada más es aquí en el estado. Tabasco, se van a Mérida a verificar que allá los proyectos estén bien.
O sea, es un impacto más grande, ok, perfecto, es una universidad más grande. Yo como universidad pequeña, ¿desde dónde lo haría? Desde mi comunidad. Hay universidades que adoptan un kinder, hay otras que les llevan cinito a los kinders, y las palomitas, el transporte, la película, el tiempo, todo va por cuenta de la universidad. Y quienes van porque quieren, es decir, no te abona, no es que te dé puntitos. Y si no vas, tampoco te perjudica, no es que tengas que ir, vas porque quieres ir, porque realmente es una acción de responsabilidad social, no es obligatorio. La otra parte que me parece que es errónea es la parte de la filantropía. Seguimos entendiendo a la responsabilidad social como filantropía. Y eso es yo tengo, ¿cómo lo tengo? No te importa. A lo mejor soy un vil delincuente y tengo mucho dinero porque soy delincuente. Y entonces para cubrir mi conciencia doy dinerito. Eso es filantropía. El problema está en lo lícito o ilícito de la adquisición de esos recursos. En alguna ocasión escuché a alguien decir, no hombre, pero es que ahí donde están los capos de la mafia, todas las calles están pavimentadas. Y digo, sí, estarán pavimentadas de concreto, con sangre, cadáveres, droga, enfermos, eso es lo que tienes ahí. Y son estas partes que, bueno, caen dentro de la filantropía y no necesariamente responsabilidad social. Finalmente hay otras que lo entienden como servicio social y creo que esto ha quedado claro. Servicio social no es responsabilidad social, porque es obligatorio. Y desde el momento en que me obligan o es un requisito, es legal, pero no es de responsabilidad social. No digo que lo dejemos de hacer, pero no es responsabilidad social, había que hacer más. ¿Cómo se fueron formando estas categorías? Esto ya es el producto de la investigación. Primero, hay que cuidar los recursos a través de una gestión adecuada de proveedores, investigación de prácticas ambientales para precisamente comprarles a las personas que son las adecuadas. La función de la responsabilidad social es retribuir a la sociedad. Aquí se van armando las categorías, hay una gestión de capital humano a partir de apoyos médicos, programas de estímulos, desarrollo de miembros de familia, normativa incluyente. En mi universidad pusieron ¿cómo se llama? Pues como tapetito amarillo con rebordes y alguien dijo, mira, ya podemos atender invidentes en esta institución. Le digo, no, espérame. Un invidente puede entrar, pero que yo le pueda dar clases a un invidente, de principio no sé braille, si así me asusté. ¿Qué ha hecho mi universidad al respecto? Bueno, ya tiene a alguien que sí le entiende a eso. Nuestro maestro de música, el de la rondalla, es un invidente que toca genial la guitarra y hemos comenzado a hacer esta situación incluyente. Tenemos unos, ¿cómo se llama? Elevadores. Tenemos fútbol americano en la universidad, entonces los lesionados están como que muy de moda. Y es muy hermoso ver a los muchachos que llevan a su compañero en silla de ruedas porque trae lesionado el pie, lo suben al elevador y ellos no se suben en el elevador. Se dan la vuelta por las escaleras para recibirlo arriba. Se respeta mucho el elevador. Los mismos alumnos respetan la utilidad del elevador. No es de que tengo flojera de las escaleras y me subo al elevador. No. Y al principio eso era lo que teníamos muchas dudas algunos docentes, ¿no? Y al rato que estén jugando, no. Los chavos no están jugando, entienden para qué es y lo respetan. Se sube quien necesita. Entonces ya se ha autogestionado, nadie necesita echarle un ojo al elevador. Si acaso a veces la puerta está abierta, alguien pasa y la cierra para evitar algún accidente. Pero es así como les digo, alguien pasa y la cierra, no es que llegue un docente a cerrarlo. Un alumno llega y la cierra. Son de las cosas que se pueden ir dando y que me da gusto ver cuando toda la organización camina en este sentido. Ok, por ejemplo, dentro de la formación en investigación, que es una modalidad de práctica de la responsabilidad social, bueno, quedan las actividades culturales y deportivas, mucho trabajo comunitario, infraestructura y prácticas del medio ambiente, el tema de servicio social y, bueno, los temas de filantropía, que son modalidades. Y esta de aquí, que el trabajo comunitario se da a través de la asesoría, insisto, de acuerdo a las carreras que se tienen. Esto es cómo se va formando desde la modalidad hasta la investigación. Otra parte de los resultados es, bueno, que requerimos para institucionalizar la responsabilidad social, para que efectivamente sea no nada más la idea de un rector loco que dijo que había que hacerlo, sino que ya quede institucionalizado, pues habría que trabajar en protocolos y procesos establecidos.
a través de una filosofía institucional y certificaciones. Normalmente por culpa de Porter en todas las instituciones tenemos misión, visión, valores, etcétera, ¿no? O sea, ya. Y la tenemos pegada en todos lados. Tú llegas y preguntas y nadie se la sabe, pero ahí están pegadas. Ya cumplí. Sin embargo, requerimos códigos de ética. ¿Qué es un código de ética? Es algo a lo cual yo, por mi libre libertad, decido adherirme a comportarme de esa forma. Y no todas nuestras universidades tienen códigos de ética. No es porque llegue el rector y diga, te prohíbo hacer esto. No. Que habrá situaciones en las que sí, la prohibición sea necesaria, pero en un código de ética no. Por ejemplo, en mi institución, adentro de la institución no se puede fumar. Y la indicación llegó bien clara. Dentro de la institución no se puede fumar. Entonces, como defensor de los derechos humanos, fui con el rector en el momento y le dije, oye, ¿los derechos de los fumadores qué onda? Y me dice, es que no, esto no se trata de derechos o no derechos, es un problema de salud pública. Y entonces, ¿qué sucedió? Que para fumar había que salir de la universidad y dabas un pasito afuera y prendías el cigarro, ¿no? A gusto. Tengo compañeros que dejaron de fumar por no hacer la carrera. Dejaron de fumar por no caminar. Y entonces nuestro nivel de fumadores bajó. Quiero pensar que el riesgo de tener un efisema pulmonar va a bajar. Porque luego la frase era muy común, muy mi cáncer. Oye, apaga tu cigarro, ¿no? Es muy mi cáncer. ¿Te hace daño? Es muy mi cáncer. El problema es que no es su cáncer. Porque cuando le dé cáncer, ¿a dónde va a ir? El cáncer, la diabetes son enfermedades que las aseguradoras les llaman catastróficas, porque pueden dejar pobre a una familia. Entonces, ¿a dónde te vas? Al IMSS, al Seguro Popular, al ISSSTE. ¿Y quiénes le abonan a esas instituciones? Toda la sociedad. Entonces, tu cáncer se convirtió en mi cáncer, porque yo te lo voy a tener que pagar. Tu diabetes se convirtió en mi diabetes, porque yo te la voy a tener que pagar. Entonces ahí sí no hay de otra, hay que prohibir. Pero en un código de ética puedo tener la libertad de adherirme o no. En esta otra lo que vemos es cómo se preparan los alumnos. Obviamente se requieren protocolos, reproducción social de las actitudes, y aquí los docentes tenemos un trabajo sumamente fuerte, porque tenemos que enseñar, sí, desde el currículum, pero también desde el ejemplo. Y ahí es donde ya no nos gusta tanto. Ahí es donde ya no nos parece mucho, ¿no? Y aparte, aquí no alcanzo a leer bien. Sí, ¿cómo se dan las prácticas? Bueno, desde el servicio social. Pero tiene que ser servicio social, porque luego